Bien, ya estamos de regreso en la entrevista principal de este panorama semanal. Hemos querido, debido a que en los últimos meses se lo hemos dedicado el espacio de las entrevistas a la política, debido a la campaña electoral que recién finalizó con las elecciones presidenciales, y hemos querido hacer un sinnúmero de programas con otros temas muy interesantes que debe de darle seguimiento el pueblo dominicano, el país, la República Dominicana. En este caso tenemos la compañía de la doctora Yolanda León, presidenta de la Junta Directiva del Grupo Jaragua. Bienvenida, Yolanda. Gracias. Estas son la gente que se preocupan por el medio ambiente dominicano y también específicamente trabajando en el grupo, en el Parque Nacional Jaragua, ¿correcto? Sí, aunque también trabajamos en el suroeste, el resto de la Reserva de Biosfera, que incluye Parque Jaragua, Sierra de Bauruco, Lago Enriquillo y en Defensoría Ambiental a nivel nacional. Okay. ¿Qué está pasando ahora mismo? Hemos escuchado, ha habido mucho ruido en los últimos meses sobre la problemática que actualmente acosa el lago Enriquillo. ¿Qué es lo que está pasando realmente con el lago Enriquillo? Bueno, lo que más ha llamado a la prensa, la atención de la prensa en el lago, es que el lago está creciendo a una velocidad más o menos sostenida desde hace 4 o 5 años por lo menos, después de las tormentas Noel y Olga. Entonces, a partir de ahí ha empezado a crecer, se ha desbordado de por lo menos su cauce reciente. Entonces ha inundado muchas tierras de cultivo, zonas agropecuarias, etcétera, y por supuesto la gente pues no está muy contenta en la zona. Ha habido, me parece que también una situación de agravamiento con el terremoto de Haití. He escuchado algunas explicaciones no científicas, pero se habla también de que en gran medida el terremoto de Haití también ha provocado de que el lago también crezca un poco más. Se habla del lago Azuay y otras cosas más por ahí. Bueno, lo del terremoto, eso no tienen datos certeros, pero es una de las hipótesis que se maneja desde luego. Hay otra hipótesis que tiene que ver con posiblemente estaba lloviendo más en las dos sierras que bordean el lago, que son la Sierra de Neiva y la Sierra de Bauruco. Y eso puede estar vinculado con el cambio climático. Hay algunos estudios preliminares que parecen indicar que está lloviendo, se están formando más nubes por el cambio de temperatura en el océano, y ese lago, al estar rodeado de dos de nuestras sierras más altas, parece que se está precipitando el agua ahí, y como esa agua se percola, porque son sierras de roca caliza con muchas cavidades, puede ser que esa nueva cantidad de agua es lo que está haciendo el volumen del lago. Otra cosa en contra de la teoría tectónica es que el terremoto fue en 2010 y ya desde 2006 a 2010 ya el lago había repasado mucho su tamaño, por ejemplo, si lo medimos en comparación con 2003, que estaba en una mínima. Pero la otra cosa es que entre más nosotros buscamos información histórica, lo que estamos viendo es que el lago ha sufrido ciclos históricos que están documentados desde el principio de siglo. Entonces, el problema es que no lo tenemos muy bien estudiado. Como por ejemplo, escúchame, Yolanda, como por ejemplo, ¿cuáles ciclos históricos? Ciclos de crecimiento y de contracción. O sea, hay algunos... O sea, ¿crece y decrece? Sí. Okay. Y hay gente vieja, por ejemplo, de las comunidades de Duvergé, la descubierta, que hablan del lago llegando a niveles aún mayores de lo que está ahora. Lo que pasa es que nuestra memoria muchas veces se refiere al tiempo más reciente. Sí. Incluso hay unas publicaciones del principio del siglo XX que habla también de otra situación distinta del lago. Entonces, hasta que no entendamos un poco eso, es difícil decir por qué ahora está creciendo, pero no es algo inusual para el lago. Lo que es inusual para nuestra generación, que desde luego, hay que ser sensible a esas personas, sí, sí, porque han sufrido una pérdida muy directa, muchas de esas zonas. Que tal vez ha habido ocupación de lo que anteriormente fue el lago. Exacto. ¿Y los animales que normalmente habitan en el lago, se han visto afectados por esta crecida? Pues hay las dos cosas. Hay algunos que yo creo que se han beneficiado, por ejemplo los cocodrilos, que posiblemente tienen más hábitat, y tenemos que recordar que esa es la última población de cocodrilo que queda de la isla. Antes el cocodrilo estaba en muchos de nuestros estuarios y ríos, y ya solamente sobreviven ahí unos pocos individuos. Entonces, se piensa por varias cosas que ellos se han beneficiado, pero por ejemplo la iguana de Ricor, que es una especie que solo se encuentra en esa zona, ella ha perdido terreno, se ha inundado muchas de sus áreas, al igual que muchas fincas se le ha inundado terreno de ella. Entonces,
Otra especie ¿Tienen también... datos de iguanas que han muerto por la crecida de...? Bueno, no la hemos visto muerta, No. pero básicamente cuando tuve terreno inundado, perdió hábitat. No necesariamente se murió ahogada, pero ya no tiene dónde ocupar. Y si unimos eso a un problema muy grave que hay en el sur del lago, que es el tráfico del carbón, el carbón ahí se corta a escala industrial y va directamente en Patana para Haití. Empresario dominicano, valga decirlo, ¿no? Eso también le ha quitado terreno. Entonces, esa es una especie que yo creo que esto viene a sumarse a esa situación del carbón, que no la favorece. Pero también hay mucha gente contenta ahora con como la salinidad del lago cambió, ahora hay algunos cangrejos nuevos, que son, bueno, no nuevos, pero son marinos y no estaban en el lago, la jaiba, lo que le dicen la jaiba azul. Y la gente está muy contenta con eso. Entonces, hay gente, los pescadores están contentos, los agricultores no, pero ha habido muchos cambios. Sí. Okay. Yolanda, con relación, como ustedes son ambientalistas, aunque se hacen énfasis, ¿no?, en el Parque Nacional Jaragua, hace unas 2 o 3 semanas, si no me equivoco, Miguel, ¿verdad?, salió un informe, no recuerdo bien si era de Naciones Unidas, donde decía la peligrosidad que investiga la contaminación por el gasoil que hay en la República Dominicana. ¿Qué opinión te merece esto? Me dio mucha preocupación porque lo relacionaron con el cáncer, y cuando un organismo internacional de la naturaleza de pues hace este tipo de comentarios, este tipo de llamados, pues obviamente hay que prestarle atención. ¿Tú recuerdas haber...? Yo no la vi directamente, creo que vi el titular, lo que en general hay muchos derivados de petróleo que contienen metales pesados y otras sustancias que se han vinculado al cáncer, o sea, yo no sé en este particular a qué vino ese comentario. Porque hablaron del gasoil. Sí, del gasoil, hablaron, pero... Y fue preocupante porque en el país... Pero fue genérico en el aspecto de que el residuo que producen los motores que utilizan gasoil son conductores, ¿no?, de partículas que van y se alojan en el cuerpo del ser humano y que son proclives a producir cáncer. Bueno, y en nuestro país, lamentablemente, como anteriormente era más barato, pues aquí hay muchos vehículos que utilizan el gasoil, sobre todo los vehículos de descarga. Pero me extraña porque en Europa es más común el vehículo de gasoil casi que el de gasolina, entonces que llamen la atención a la República Dominicana por eso. O sea, no sé el contexto de esta noticia. Sí, ¿no? fue muy extraño, pero sobre todo recibió mucho respaldo en la prensa. Eso salió en primera plana en todos los periódicos y fue como un poco alarmante para nosotros, los ignorantes. Mira, como tú dices, bueno, en Europa también se usa, pero para nosotros los que ignoramos el tema, pues obviamente... Sí, lo que sí... Porque aquí si pudieran andar en aceite, andan en aceite. Para ahorrar, ¿verdad? Bueno, yo creo ojalá, que en todo el mundo estamos buscando ahorrando un poquito en combustible, pero sí se ha hablado que el gasoil es más sucia la combustión en cuanto a efecto invernadero. Aporta más porque el hollín que causa la combustión de gasoil. Entonces, por eso en Europa, pues ellos juegan un poco con eso, que ellos están cortando por otro lado emisiones, pero tienen una flota muy grande de vehículos que usa eso. Entonces... Sí. Mira, Yolanda, el tema de medio ambiente importantísimo para el mundo, no solamente para la República Dominicana, pero para nosotros el tema de turismo también, de manera que cuando regresemos de la pausa yo quiero que hablemos de turismo y medio ambiente, cómo pueden ser compatibles. Regresamos en breve.